te escucho. Ah, Les hago una pregunta. Los viejos, Victoria, Mariana, ¿tienen el libro La Red Sana? Sí, sí, sí. lo descargué por Bueno, entonces internet. ya les pido un primer favor. Si lo tienen, o si no, después se los mando. Eh, Mándenle a los nuevos, al grupo de WhatsApp, mándenle el libro así lo tienen, porque bueno, lo vamos a usar el libro de cabecera para. No, no es esta, ¿eh? ¿Este no? No, no, esta es la primera clase. Me están llevando a la Ah, primera. Ah, Es pero la no me de. dijiste la primera clase que querías. No, no, vamos a hacer la deshidratación, así no los aburro a ustedes, que ya la escucharon, como quieran. Es Ah, mejor. bueno, listo. Después le doy la otra clase cuando ustedes no estén, no falten, o cuando falten. Son dos nada más, así que después tengo tiempo de hacerlo. Me parece razonable lo que plantearon. ¿se ve bien Les ahí? pido- Sí, perfecto. Vale. Les pido que por favor compartan el libro. ¿Se lo Ya, comparten? ahí sí lo comparto. Bueno, Dale, bárbaro. dale. Ahí se lo mando. Bien. Ah, El pibe, véanla, una película de Charles Chaplin. The Kids se llama en realidad. Una película de la década del 30, del 20 y pico, por ahí. Impresionante, tiene una vigencia infernal. Pibe en la calle, es pibe solo, pibe abandónico. Peliculón, una obra de arte de cine. La próxima. Bueno, a ver. Lean el caso clínico mientras traigo el agua. Así va a ser la PFO. Tenemos que solucionar cada una de las situaciones que yo les muestro. Léanlo y yo después les digo qué vamos a repasar acá. Anoten, digamos, vamos a hacer como esquema para de acá para que terminemos. Váyanse anotando en un apunte lo que les parezca llamativo de la historia clínica, ya sea tanto de la anamnesis como del examen físico. ¿Por qué? Porque con eso vamos a hacer un diagnóstico sindromático y nos vamos a ubicar inicialmente. ¿Está claro? Es lo que van a hacer ustedes. Yo los voy a escuchar y después les ayudo. Bueno, tengo mate. Los escucho, a ver quién se anima. Capaz que los más viejos se animan. Cuéntenme qué les llama la atención de Nicanor. No se animan. Yo anoté los datos positivos. Fíjate, dale. ¿Quién es? Cintia. Mariana. Mariana, dale Mariana, a ver. Bueno, primero la anamnesis, la diarrea acuosa sanguinolenta con los vómitos lácteos. Después del examen físico anoté la temperatura, que tiene fiebre, que está somnoliento, la regular perfusión periférica, las mucosas secas, el signo del pliegue, los enoftalmos y la respiración acidótica, y que no refiere diuresis desde el ingreso. Muy bien, muy bien. Digamos, esto podría ser 4 de la mañana, digamos, tuvieron suerte y entraron en el sanatorio, vieron que entran a los sanatorios los estudiantes. Me he encontrado con varios estudiantes de La Plata en el sanatorio. ¿Pero qué hace acá? Y me dieron trabajo, doctor, y bueno, está bien. Estaba solo a las 4 de la mañana y llegó este paciente. Entonces yo digo, muy bien lo que hiciste. Digo, a ver,
El signo, empiezo con lo detectivesco de la medicina. Tengo que ir a buscar signos y síntomas guiones. Signos y síntomas guiones que me permitan hacer un diagnóstico de síndrome. No hago diagnóstico etiológico. No digo, tiene una diarrea bacteriana porque... No hago. ¿Tiene deshidratación? No. Digo, tiene lo que dijo muy bien la compañera, tiene 2 meses de edad, lo cual ya es un paciente de alto riesgo, porque el menor de 3 meses tiene dificultades para todo, para la infección, para la deshidratación, para la infección urinaria, para la ictericia, etcétera, etcétera. O sea que ya lo estoy internando con esa edad, aunque esté demasiado bien. ¿Sí? Tiene un cuadro de pocas horas de evolución. Para una diarrea, 18 horas es poco tiempo de evolución. Una diarrea acuosa. Y acá paro, digo, bueno, diarrea acuosa, voy a Google o voy al libro, a la Red Sana, y digo, diarrea acuosa en pediatría. Digo, ¿dónde está la diarrea? Si es acuosa, seguramente es una... Vayan tomando apunte. Es una diarrea alta. ¿Dónde? Yeyuno ilial. ¿Por qué? Porque precisamente en el yeyuno ilio se absorbe el 90% del agua que se va a absorber en todo el tubo digestivo. En cambio, la diarrea baja es una diarrea que no tiene mucha agua, porque ya se absorbió antes, aproximadamente, pero sí tiene dolor, tiene pujos, tenesmos, seguramente lo va a deshidratar menos al paciente porque no pierde agua, pero le va a dar un gran malestar y un síndrome febril muy importante, un gran compromiso infeccioso. Sí, la diarrea alta, habitualmente la causa más frecuente es el rotavirus, que se pesca en la guardería. Debería saber si este niño iba o no a guardería. Ya estoy preguntando eso. Y si hay otros pibes con diarrea en la guardería, parecidos a él, o con un catarro de vías aéreas superiores previos. ¿Sí? La diarrea baja, la que yo decía, tiene cólicos, tiene dolor cólico, le duele mucho la panza, tiene moco, sangre, pujos y tenesmos cuando defeca. Eso me hace sospechar una bacteria, que sea bacteriana, con penetración submucosa. Entonces estoy diciendo, guarda que no tenga una shigella, una salmonella, un campylobacter, las causas habituales de diarrea. ¿Sí? Sigo usando la fisiopatología en el paciente, ¿no? ¿Tiene hilos de sangre? Sí, el rotavirus tiene hilos de sangre también, ¿no? Se ve cuando uno pide leucocitos en materia fecal. No, los vómitos no parecen ser un síntoma cardinal en este paciente. Lo que es importante es que no toma nada, dice la mamá, y que duerme mucho, ¿sí? Y vomita lo poco que toma. Entonces, un paciente que hace 18 horas, que tiene diarrea acuosa, profusa, que no toma nada, seguramente se va a deshidratar. ¿Por qué? Porque un lactante de 2 meses tiene 95% de su constitución corporal es agua. Si no le incorporo agua en forma permanente, en horas está deshidratado. Entonces, acá pienso lo siguiente, acá paro. No los quiero confundir, pero vamos a hacer siempre lo mismo con los pacientes. A mí no me interesa demasiado el paciente en sí, sino el razonamiento crítico que intento tirar. Digo, a ver, ya a esta altura, sin haberlo examinado todavía, digo, este paciente tiene que estar deshidratado. Es probable que se haya pescado un virus, si no es un rotavirus, que es el más lejos, el más frecuente. Tengo que averiguar si hay una guardería, si hay alguno más. No tomó nada, así que está deshidratado. Y si no toma nada y vomita lo que toma, tiene criterios de internación. ¿Por qué? Porque la solución hidratante oral no la va a aceptar, es muy pequeño, está febril, y se va a seguir deshidratando. La otra cosa que pienso es, digo, lleva pocas horas de evolución. Entonces acá saco otro asterisco y digo, diarrea aguda. Primero, ¿qué es diarrea? ¿Qué es diarrea? Diarrea es 2 cosas para hacerlo fácil. Después lo leen bien en el libro. Es 2 cosas para hacerlo fácil. O aumento de la frecuencia o disminución de la consistencia. Así es fácil eso. Aumentó la cantidad de veces que hace normalmente por día o disminuyó la consistencia hasta ser líquida, como es la que estamos viendo en este momento. Ahora digo, bueno, tiene una diarrea. ¿Esa diarrea es aguda o crónica? Es aguda, menos de 7, 15 días de evolución. Si tiene más de 15 días es crónica. La diarrea aguda en pediatría siempre está relacionado con episodios ya sea virales como el rotavirus, ya sea bacterianos como la Escherichia coli, la salmonella, la shigella,
o toxigénico, como es la toxina del estafilococo, que es la diarrea que se produce horas después de haberse comido un helado en la heladería del barrio, o horas después de haberse comido un alfajor en el kiosco en pleno verano, cuando el alfajor está decrépito en la vitrina, ¿sí? O se comieron unos fideos a la crema. La crema la compraron de los chinos, que a la noche cierran apagan el freezer, y entonces te pegas una cagadera que ni te cuento. Eso está siempre, hay que preguntarlo, está siempre en la anamnesis. ¿Eh? Bien, yo digo, lo tengo que internar, lo examino cuando ingresa. Y entonces vamos a analizar lo que recién dijeron muy bien. Está taquicárdico, está taquimneico, pero aparte de taquimneico, fíjense, tiene 60 respiraciones por minuto. Tiene una respiración acidótica. ¿Qué quiere decir eso? Y aparte de tener aumento de la frecuencia de la respiración, tiene aumento de la intensidad. O sea, son respiraciones más profundas, como si fuera para ustedes, que hasta ahora seguramente ya lo conocen, la respiración de Kussmaul y la cetoacidosis diabética. O sea, tiene taquimnea y polimnea, aumento de la frecuencia y aumento de la intensidad de la respiración. ¿Por qué? Digo, bueno, este paciente está tratando de compensar por vía respiratoria una acidosis metabólica. Tiene que producir una alcalosis respiratoria porque está acidótico por su deshidratación. Todavía no le pedí nada, fíjense todas las cosas que le vamos a hacer taquicárdico y taquimneico. Por la ley de Starling, porque llega poco volumen al corazón, entonces el corazón tiene que pulsar más rápido para poder compensar la circulación periférica, ¿sí? Que no está bien la circulación periférica de este paciente, ¿no? O sea, fíjense que dijimos que estaba mal perfundido, ¿sí? Está febril, puede estar relacionado con el cuadro metabólico o está relacionado con un cuadro infeccioso, la fiebre, ¿está claro? Pero aparte la fiebre y la taquimnea, la tengo que tener en cuenta, porque cuando yo hidrate a este paciente tengo que incorporarle líquido por la fiebre e incorporarle líquido por la taquimnea, porque un paciente con fiebre o taquimnea pierde 10 centímetros cúbicos por kilo de peso por la fiebre o por la frecuencia respiratoria más por encima de la frecuencia respiratoria habitual. O sea, entra en el cálculo del líquido que le voy a poner por la deshidratación. No refiere a diuresis. Entonces digo, puta, tiene una insuficiencia renal. Tiene una insuficiencia renal. Ahora, abro de nuevo el Google o el Red Sun y digo, insuficiencia renal en pediatría. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal en pediatría? Lejos, la prerrenal. La prerrenal. ¿Por qué? Porque el tipo no tiene volemia, porque se deshidrató, por lo tanto no filtra. ¿Sí? No creo que tenga un síndrome urémico hemolítico porque no filtra. Porque lo más frecuente lejos es la insuficiencia renal aguda funcional por deshidratación. Ahora, si tuviera otros elementos, tuviera plaquetopenia, tuviera petequias, tuviera el antecedente de haberse comido una hamburguesa en el boliche más coqueto de la barría, guarda, pienso que puede tener un síndrome urémico hemolítico. Guarda, no es lo más frecuente. Eso lo tengo que discriminar. Ahora digo, puta madre, este paciente está muy acidótico, pero no tiene grandes signos clínicos de deshidratación. No tiene grandes signos clínicos de deshidratación. O sea, ¿por qué? Porque no tiene la fontanela hipotensa, porque no tiene un espasmo de 4 en 4, sino de 2 en 4, porque tiene signo de pliegue de 2 en 4. En realidad, con semejante acidosis debería estar con un pliegue infernal, y no lo tiene. Y tiene un pliegue pastoso, lo cual me llama la atención, y tiene dos cosas trascendentes para aquellos que vivimos deshidratados durante 45 años de nuestra vida. Tiene la lengua seca, lengua del oro, y tiene somnolencia importante. Entonces acá paro y me voy de nuevo a la fisiopatología. Se puede relacionar la clínica con la fisiopatología, pero no separadas. Claro, no vale la pena estudiar toda la fisiopatología separada de la clínica. Hay que estudiarla así. Digo, a ver, ¿por qué tiene la lengua seca y por qué está somnoliento? Pienso claramente, dos tipos de deshidratación. Deshidratación intracelular o deshidratación intravascular.
Entonces voy de nuevo a la red sana o a, qué sé yo, al Google, digo, a ver, deshidratación intracelular en pediatría. ¿Dónde hay células? ¿Dónde hay células? La lengua es todo célula y el cerebro es todo célula. Entonces, este tipo de deshidratación, este tipo de clínica me hace sospechar, y la falta de repercusión vascular, digamos, que no tenga pliegue importante, etcétera, etcétera, me hace sospechar que el paciente tiene hiperosmolaridad, que se está deshidratando la célula. Me hace sospechar que clínicamente tengo una deshidratación hipernatrémica. ¿Y por qué pienso eso? Porque es una diabetes de pocas horas de evolución. Todos los pacientes empiezan a deshidratarse en forma hipernatrémica. ¿Por qué? Porque pierden más líquido que sodio y potasio y que electrolitos en las primeras horas. ¿Qué pasa? Después la madre, la abuela, la señora de enfrente o el médico le tiran soluciones hipotónicas. Entonces, con el correr de las horas, el paciente se va hiposmolarizando y va diluyendo su natremia. Como lleva pocas horas y tiene clínica, digo, este paciente tiene una deshidratación hipernatrémica, porque lleva pocas horas, porque vomita todo, porque no tomó nada, y porque tiene signos clínicos de deshidratación celular. La lengua seca y el cerebro inquieto. Podría estar convulsionando incluso, si quieren, o podría estar somnoliento, o muy irritable en el primer estadio. En cambio, hasta ahí, digo, no le pedí ni un solo análisis todavía. Si le pido el análisis, seguramente tiene. Pasa la otra. Vamos a ver otro caso clínico, los vamos a comparar. Si le pido el análisis, seguramente tiene 160 de sodio, tiene el potasio muy alto porque tiene insuficiencia renal, tiene un potasio de 6, tiene un exceso de base negativo, tiene un pH bajo, tiene una urea alta, muy alta, o una creatinina muy alta porque no tiene filtrado renal. Y con eso hago el diagnóstico. Y le pongo en el ingreso, estoy solo a las 4 de la mañana, les decía, le pongo Nicanor, es un lactante que tiene criterio de internación porque no toma, vomita y está con una diarrea profusa, tiene signos clínicos inequívocos, una deshidratación aguda hipernatrémica y requiere, por lo tanto, hidratación parenteral. Tiene criterio de internación. Punto. Ese es el resumen que hacen. Después vemos cómo lo tratamos. Ese es el resumen que hace cuando el paciente ingresa. Tuvieron tanta mala leche que ese mismo día apareció Jerónimo, a las 6 de la mañana. A ver, recojan menos datos positivos de Jerónimo. ¿Lo recogieron? ¿Los encontraron? Vamos a tratar de hacerlo paralelo. Vamos a discriminar qué diferencias tiene con el otro paciente. ¿Quién se anima? Dale, pierdan el miedo. Esto es para equivocarse. Acá tenemos que equivocarnos. No se anima. Bueno. 3 días de evolución con deposiciones frecuentes, 7 a 8 por día y disminución de la diuresis. La historia se repite. La historia vuelve a repetirse. Pero acá hay una cosa distinta. Lleva 3 días de evolución. 3 días de evolución. No lleva 18 horas, lleva 3 días de evolución. Recibe, fíjense lo que recibe.
iatrogenia médica, leche de vaca al cuarto, cosa que no hay que hacer, tiene que seguir tomando la teta, no leche de vaca, y té desde el inicio del episodio. La leche de vaca y el té no tienen concentraciones de sodios adecuadas. La madre lo nota decaída con somnolencia y se agregan vómitos en las últimas 24 horas. O sea, no solo que hace 3 días que está con diarrea, sino que vomita y no va a poder recibir la hidratación parenteral. De allí que digo, puta, este paciente también tiene criterios de internación. Si no toma y vomita lo poco que toma y hace días que está con diarrea, digo, lo tengo que internar a pesar de que ya es más grande, tiene 9 meses, ¿sí? Orina, lo que está marcando entonces el fallo renal que hablábamos hoy. Esto me asusta un poquito. Lo habían controlado hace 7 días y pesa 7,5 kilos. Pesaba 7,5 kilos. Fíjense el estado general del paciente al ingresar. No sé si tiene el peso. Sí. El peso en pediatría es trascendente. ¿Por qué? Porque el paciente que pesaba 7,5 kilos hace un mes, hace una semana, y pesa ahora 6,750 kilos, perdió 750 gramos, que son agua. Perdió agua. ¿Está claro? En ese tiempo lo que perdió es agua, no es que se desnutrió. Entonces, se debe haber desnutrido también, pero preferentemente perdió agua. Entonces, ahí, antes de examinar al paciente, digo, ¿qué porcentaje de peso perdió este paciente en una semana? ¿Qué les parece? Saquen la cuenta. 750 gramos de 7.500, o sea, perdió el 10%. El 10%. Entonces, paro acá y digo, ¿cómo divido la diarrea? De acuerdo ¿cómo divido el grado de deshidratación? Grado de deshidratación. Leve, moderada y grave. Leve hasta 5, moderada 5 a 10, grave más del 10. O sea, este paciente tiene una deshidratación grave. Está chocándose, tiene casi un shock hipovolémico. O sea, eso no solo que me asusta, sino que es una urgencia, porque tengo que actuar rápidamente. Cuando lo examino, lo veo en grave estado general, está afebril, o sea, no parece tener compromiso bacteriano importante. Probablemente sea un rotavirus la causa, no lo sé todavía, lo sabré en los próximos días. Pero tiene 150 casi de frecuencia cardíaca a los 9 meses, está polimneico, o sea, está acidótico, está taquimneico, tiene 50 por minuto, lo cual es una locura a los 9 meses de vida. Y tiene signos francos de deshidratación. Tiene la fontanela hipotensa, tiene un pliegue de 3 en 4, noftalmo 3 en 4, sensorio deprimido, y sigue con los vómitos. Este paciente es distinto al anterior. Tiene signos clínicos de deshidratación en el intravascular. O sea, es un paciente que le falta líquido en la circulación. Seguramente está mal perfundido, no tiene filtrado glomerular. Al toque, le piden los exámenes complementarios y fíjense que tiene una urea de 1 gramo, o sea, 2,5 veces el valor normal, tiene una urea en orina de 5 gramos, relación 5:1, lo cual me está diciendo que todavía es un fallo renal prerrenal. Pero si persiste el shock, se transforma en un fallo renal estructural por hipoxia a nivel de los glomérulos. O sea, todavía tengo tiempo de sacarlo de su fallo renal si lo hidrato adecuadamente. Tiene un sodio bajo, como esperaba, ¿por qué? Porque lleva 3 días de evolución y está diluido por el té, por la leche de vaca diluida, etc. Y porque pierde líquido, pero no repone electrolitos ni agua. Y obviamente tiene un potasio elevado porque está acidótico y obviamente tiene un pH con una acidosis metabólica. Punto. 2 ejemplos bien claros. De la primera, una deshidratación hipernatrémica, y de una deshidratación hiponatrémica. Distintos días de evolución, distinta velocidad de tratamiento. En los 2 casos falta de ingreso de líquido. En los 2 casos fallo renal, funcional. En los 2 casos acidosis metabólica condicionada por la deshidratación. En este caso, deshidratación leve, moderada y grave. Deshidratación grave con shock hipovolémico, agudo. O sea, este paciente requiere un tratamiento urgente en Hinojos o en mi pueblo, en el medio de Granada, porque seas cirujano plástico y estés de vacaciones en Miami Beach con tu novia. Requiere, sí o sí, saber ponerle un suero, en este caso expandirlo con solución fisiológica, pues lo voy a derivar, obviamente, porque lo tengo que internar,
pero no lo puedo dejar sin líquidos hasta que se interne. Por lo tanto, tengo que buscar una vía y expandirlo con solución fisiológica de cloruro de sodio, 10 a 20 centímetros cúbicos por kilo de peso y por hora, que es el tiempo que voy a tardar en internar a este paciente en lugar de derivación. ¿Lo confundí mucho o no? Díganme la verdad. No, está bien. Mi pregunta es si, por ejemplo, si yo dejo estar, el chico del primer caso puede pasar a ser como el del segundo caso. Por ejemplo, yo le mando a la casa, el del primer caso puede volver como el del segundo. No tengas la menor duda que el del primer caso, o sea, el hipernatrémico, que esconde la clínica de deshidratación, no sabemos el peso anterior, pero está cerca de estar chocado, porque está con una polinemia importante, con una acidosis metabólica importante. O sea, eso tenés que evaluarlo cuando lo peses y tenés pesos anteriores, pero los dos pacientes están graves y deben ser internados. ¿Por qué deben ser internados? Porque no toman, porque vomitan todo lo que toman, porque no aceptaron nada por boca y fundamentalmente porque tienen signos clínicos inequívocos de deshidratación muy importante con acidosis metabólica. ¿Se entiende? O sea, los dos tienen criterios de internación sin duda, sean o no bacteriana la causa. ¿Qué otra duda? Pregunten. No se haga problema. Digamos, después de esto, por eso la necesidad de ordenarnos, se van a leer el libro. Acá lo tengo, esperen que les digo dónde está. Ahí vi que lo socializaron. Página, ya les digo. Este es el libro. Este es el libro que les mandé vía La Red Sana, se llama. Escrito por 400 tipos que de esto algo saben. Ese capítulo lo escribí yo, ya les digo exactamente que lo buscan. Es la 317, creo que era. 317. Bueno, sí, bueno, 300. Gracias por ayudarme. O sea, Ya lo pasé. lo van a buscar ahí, lo leen y van a entender un poco mejor. Incluso algunos de los casos se repiten, porque yo sé casos, el libro es igual que esto, son casos clínicos razonados. La 317, arranca. Bien. Lo van a leer, lo van a entender, y como no vamos a terminar hoy con esto, en la próxima repetimos esto y voy dando de a poquito lo que no di lo que pensaba dar hoy. Volvé para atrás. Anda al primer caso. Perdón, ahí está. A ese. Bien. Entonces, Nicanor tiene una deshidratación aguda, probablemente chocado, como decía muy bien Camila. Lo saco del shock y lo tengo que hidratar. Objetivo, anoten, objetivo terapéutico de la deshidratación hipernatrémica. Esto es una fuente permanente de cagadas, por eso de iatrogenia, les digo, hemos recibido muchísimas complicaciones por mal tratamiento. Primero, no hacer daño, fundamental, ¿no? Ahí tengo una frase que está en el libro que dice, digamos, en la mayor parte de las veces el médico cree que cura al paciente cuando en realidad comete errores, ¿no? Lo que hay que hacer es paciente para generar la cura sin crear el error. ¿Por qué les digo esto? Porque yo esto me cansé de verlo en el Hospital de Niños de La Plata cuando era médico con iatrogenia. ¿Cuál es la principal iatrogenia que se comete en una deshidratación hipernatrémica? Hidratar bruscamente al paciente. De ninguna manera se hidrata bruscamente un paciente. Mi objetivo terapéutico en la deshidratación hipernatrémica es corregir la hiperosmolaridad. Corregir la hiperosmolaridad. O sea, un paciente con una deshidratación hipernatrémica está hiperosmolar. ¿Por qué? Porque tiene 160 de sodio, porque tiene la glucemia elevada, tiene la urea elevada, y todo eso le aumenta la osmolaridad. Si yo rápidamente le pongo soluciones hipotónicas, todo lo que hago es sobrehidratarlo y generar un edema cerebral, porque ese agua se va por los osmoles idiógenos a la neurona y generó edema cerebral y convulsiones, y no hidrato al paciente, simplemente hago iatrogenia. Entonces, primero, hidratarlo despaciosamente. ¿Cuánto tiempo tardo en hidratar un paciente con una deshidratación hipernatrémica por vía parenteral? En hidratarlo tardo no menos de 3 o 4 días, porque le paso soluciones lentamente a un ritmo constante. De ninguna manera
violentamente. Y una vez que corrijo la osmolaridad, o sea que logro que el sodio tenga valores normales, ahí sí puedo empezar a preocuparme fundamentalmente por la deshidratación. Segundo paciente, mi objetivo terapéutico en el segundo paciente es hidratarlo rápidamente. ¿Cuánto tiempo tardo en hidratarlo a una deshidratación hiponatrémica? 24 a 36 a 48 horas, a diferencia del anterior que tardo 72 como mínimo. ¿Qué quiere decir? Que le puedo pasar soluciones más altas, de mayor concentración de sodio, y le puedo pasar soluciones de mayor velocidad, con distintos ritmos a lo largo del día. O sea, intentar recuperar parte del déficit previo del paciente en las primeras 24 horas y terminar de hidratarlo al segundo día. Eso se hace en la sala, no lo vamos a hacer acá, pero no se olviden como concepto. En el hipernatrémico corrijo la hiperosmolaridad. En el hiponatrémico, chocado, corrijo la volemia. Eso es fundamental. ¿Sí? Otros conceptos a jerarquizar acá. Aumento del volumen, disminución de la frecuencia, de la consistencia. Dije dos boludeces. Aumento del volumen y disminución de la consistencia. Aguda o crónica, 15 días la separa. La aguda, la más frecuente lejos, es la viral y dentro de ella el rotavirus. La bacteriana, dentro de la aguda, la más frecuente es la Escherichia coli, Salmonella y Shigella. Depende de los lugares, obviamente. La primera es una diarrea secretoria que produce mucho líquido, la del rotavirus, porque el ribete en cepillo no actúa porque es destruido por el rotavirus a nivel yeyunilial y entonces hay volúmenes de agua que se pierden. En cambio, la colónica es por compromiso de la submucosa fundamentalmente, con moco, sangre, pus, pujos, tenesmo. Esa casi siempre es bacteriana, o sea, de esos 3 gérmenes que les acabo de nombrar. La que empieza bruscamente con un gran compromiso febril es la toxigénica, el ejemplo más claro es el estáfilo que se comen en la crema, y esa no es una diarrea penetrante, es una diarrea por toxinas que se establecen en las microvenosidades y generan hipersecreción. Son 3 mecanismos distintos etiopatogénicamente hablando. Cuando tengo que evaluar una deshidratación, digo, ¿tiene una deshidratación leve, moderada o grave? Eso me pregunto. Leve, moderada o grave. ¿Qué tengo que saber ahí? El peso anterior. Menos de 5, 5 a 10, más de 10. Leve, moderada, grave. ¿Está claro? Si estoy hablando de un paciente que no se deshidrata y tiene una diarrea crónica de más de 15 días de evolución y está distendido, y chilla los dientes y le pica la cola, la causa más frecuente de diarrea crónica en nuestro país, lejos, no porque seamos genios, sino porque no tenemos agua potable ni cloacas, son las parasitosis. Cualquiera de los parásitos genera diarrea crónica con ese flatulento, con ese mal desligada, digamos, mal color, de inconsistentes. Y si no tiene una parasitosis, a esta altura de los hechos, estaré pensando que estoy en probabilidad de hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca, una diarrea que persiste en un paciente que no crece adecuadamente. ¿Sí? Y se acabó la ciencia, chicos. Eso es el 90% de la diarrea en pediatría. Obviamente que lo tienen que ir a leer el libro. Pasemos a las otras. Les voy tirando alguna letra y después lo completamos la próxima clase, porque no quiero aburrir tampoco. Bueno, los cartelitos dicen lo que les acabo de contar. Déjame ese paciente. Me interesa. No, sacaron el cartelito, ya se los dije. Después lo leen si quieren el Power también, son como apuntes. Nicolás. Díganme la iatrogenia que se cometió en Nicolás. Alguna de las tantas, porque son todas iatrogenias. Es como si le hubiera agarrado el enemigo al pobre Nicolás. Es todo lo que no hay que hacer. Y es claro que estos son todos pacientes reales de mi paso como instructor del Niño de la Plata y como médico asistencial. ¿Quién se anima a decirme lo que está mal hecho? Piénsenlo.
Les ayudo. Entre otras cosas, entre otras tantas cosas que hice, fui auditor de historia clínica del Hospital de Niños de La Plata mucho tiempo. Calculen que es un hospital que tiene 15.000 ingresos anuales, así que creo haber visto alguna historia clínica. Principales iatrogenias cometidas en diarrea. El caso clínico me alcanza, ¿no? 5 meses de vida, eutrófico, si un pibe bien cuidado, vómitos aislados, no es que no toma nada, tiene vómitos aislados. Diarrea desde hace 48 horas acompañada de fiebre. Digo, nada que, no tiene signos clínicos de deshidratación, tiene por ahora una diarrea, o sea, debe tener una diarrea leve seguramente, una deshidratación leve. Pero desde hace 48 horas, esto se ve mucho en la medicina privada, en la medicina del hotel de Miami, en el centro de la ciudad, porque la mamá quiere que le den algo, pero algo que no le haga mal. Metoclopramida por vía oral, o sea, atropina. Dieta para la diarrea, o sea, tiene que tomar la teta, no hay dieta para la diarrea, tiene que seguir tomando la teta. Y cloranfenicol y colistina por vía intramuscular. Lo agarró el diablo, Mefistófeles, pobre Nicolás. Y así, por si faltara poco, le agrega por vía oral polimixina en dosis insuficiente y se solicitan coprocultivos. ¿Sí? La deshidratación parece moderada, el paciente toma por boca todavía, pero no toma la teta, que es lo que tiene que tomar. ¿Sí? Tratamiento de la diarrea, para hacerlo fácil. El único tratamiento que tiene la diarrea es la hidratación. El único alimento válido para tratar a un paciente con diarrea en etapa de lactante, obviamente, es la teta materna. No puede interrumpir de ninguna manera la lactancia. Y no puede interrumpir de ninguna manera la alimentación porque yo necesito el ribete cepillo que se reintegre, es una lija, lo destruyó el rotavirus, necesito que en una semana el ribete cepillo crezca, le tengo que dar calorías para que pueda seguir absorbiendo. Si no, lo único que hago es hacer persistir la diarrea. O sea, tratamiento de la deshidratación, solución rehidratante oral para reponer lo que perdió y teta en forma permanente. Medicación en la diarrea, ninguna. Ninguna. No se usan los antisépticos intestinales como la polimixina, que tienen acción local, porque todo lo que hacen es alterar la flora original y generan sobredesarrollo bacteriano de los gérmenes que se transforman en patógenos. O sea, hago persistir la diarrea si le doy un antiséptico intestinal. No se usa la pastilla de carbón, la atropina, que lo único que hace es inmovilizar el tubo digestivo, ¿no? Yo lo que quiero es precisamente que el paciente tenga eliminación, o sea, que tenga peristalsis, porque precisamente la diarrea elimina los gérmenes y es un mecanismo de defensa del organismo. No le puedo interrumpir la diarrea. ¿Está claro? Por supuesto que literalmente, ya lo vemos en la próxima, porque recién se me estaba ocurriendo que como es largo el tema, lo podemos completar en la otra clase. Total, tenemos mucho tiempo. Digo, no se usan antibióticos por vía intramuscular en pediatría, menos el cloranfenicol, que está recontraindicado, excepto en situaciones muy, muy puntuales. Y obviamente la asociación tampoco tiene ningún sentido, porque lo más probable es que este paciente tenga una diarrea tipo viral que obviamente se autolimita. Entonces, solución rehidratante oral, alimentación materna, alimentación complementaria. Es importante que el paciente le reponga lo que pierde, pero aparte le dé calorías para el desarrollo de las microvellosidades. ¿Sí? Si no come calorías, no desarrolla las microvellosidades y la diarrea persiste. Ninguna medicación por vía oral, no, porque producen sobredesarrollo bacteriano, porque destruye el ribete, la polimixina destruye el ribete en cepillo y no me permite absorber el agua y eso me hace persistir la diarrea. Y obviamente, literalmente, no hay indicación, excepto que el paciente esté escéptico, de hacer medicación por vía parenteral como es esta situación. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Le quedó claro? Sigamos, a ver. Sí. Sigamos a ver qué sigue. Bueno, fíjense, lo que les acabo de decir. Esto sí lo vamos a repasar. Obviamente, ¿dónde tengo que medicar
con antibiótico parenteral en la diarrea. El paciente con inmunosupresión, un desnutrido grave, un recién nacido, o sea, el menor de 3 meses también, y aquel que tiene signos sugestivos de sepsis o enteritis. Son los menos, 1 en 100, ¿está claro? Bueno, los antisépticos intestinales no se usan en el manejo de la diarrea aguda, ya se lo dije por qué, porque genera diarrea prolongada, porque destruye el ribete en cepillo. Obviamente la metoclopramida y la atropina yo les diría que es muy iatrogénico, porque no disminuyen la peristalsis, por lo tanto la eliminación de los productos tóxicos. Y bueno, en síntesis abajo lo que les acabo de decir. Después lo repasan. Seguí con la otra. Bueno, ya se los dije. Aumento de la frecuencia, pérdida de agua y electrolitos, o disminución de la consistencia. ¿Sí? Aguda, menos de 2 semanas, y crónica, pensamos en el parásito o en la enfermedad celíaca. Seguí. No me voy a meter con esto. Creo que es suficiente por hoy. Esto, fíjense lo que sigue. Esta es la etiología de las diarreas. Seguí. Anda pasando las diapos. Léanlas si quieren de ahí. Después yo se las cuento. ¿Qué hago ante una diarrea? ¿Cuándo interno una diarrea? Quiero que se vayan con ese concepto. Seguí a ver si lo encuentro. La etiología la dejo para otro día. Ahí. Anda al anterior. Estoy, entonces, en mi pueblo, con un paciente con una diarrea que no es tan profusa como los que vimos recién, ni está deshidratado, digo, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Le pido coprocultivos? Si no lo interno, no le pido coprocultivos. Lo que le pido es leucocitos en materia fecal que me puede orientar. Estoy hablando en el consultorio. Me puede orientar. ¿Por qué? Porque los leucocitos positivos en materia fecal me pueden hacer hablar de la probabilidad de una causa bacteriana, sobre todo si tiene la clínica que les acabo de decir, mocos, pufos, tenesmo, etcétera, etcétera. Pero guarda, porque los leucocitos positivos en materia fecal también pueden ser producidos por el rotavirus. O sea que me ayuda en el contexto del paciente, pero no tomo una decisión por sí misma. Obviamente, en el consultorio, el paciente tiene leucocitos positivos en materia fecal, le pido coprocultivos, aunque no lo haya internado. ¿Se entiende? Si los leucocitos son negativos, no lo solicito. Obviamente, no a todos, pero si el paciente tiene una diarrea crónica, le voy a pedir un parasitológico de materia fecal en forma adecuada, ya vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense a quién le indico coprocultivos. Leucocitos de materia fecal, obviamente si sospecho un síndrome urémico hemolítico. El inmunosuprimido, que ya lo interné, porque es un inmunosuprimido con diarrea. Los menores de 3 meses y recién nacidos, que lo interné porque precisamente tiene criterio de internación. El desnutrido, que ya lo interné porque está desnutrido, porque es un inmunodeprimido. Obviamente, si yo sospecho que el paciente tiene una sepsis a punto de partida gastroenteral, está internado y no le tengo que hacer solo el coprocultivo, lo tengo que pancultivar. Dije, bueno, tiene una diarrea de punto de partida gastrointestinal, pero también tiene una meningitis, también tiene una neumonía, etcétera, etcétera. Si la diarrea es intrahospitalaria, ni hablar. Si tengo un paciente internado por bronquiolitis que empieza con diarrea, pienso que se pescó el bicho, el gram negativo, una pseudomonas del lado, de la uña del residente o de la enfermera. ¿Sí? Y obviamente la diarrea prolongada que afecta al paciente en forma crónica. Pásame la otra. Aquí en interno, ya lo dijimos. Al recién nacido, al desnutrido severo, al inmunocomprometido, cuando sospecho bacteriemia o sepsis, cuando fracaso con la solución retroenteral, o sea, el tipo no toma nada, o vomita, o está muy distendido, ¿sí? Cuando el paciente le valora una deshidratación grave, como el que vimos recién, tenía más del 10% casi el 10% de deshidratación, o tiene un shock hipovolémico. Si tiene un hilo paralítico o una enteritis, ¿por qué? Porque probablemente se perfore y haga, si es un recién nacido, hace una enterocolitis necrotizante, o puede hacer una perforación en un lactante. Si tiene compromiso neurológico, ¿por qué? Porque es iatrogénico, porque hidrataron inadecuadamente una hipernatrémica, o tiene una toxina que lo está molestando, que puede ser la toxina de una de las causas frecuentes, que es la shigella. O sea, la shigella da diarrea, pero aparte también da compromiso neurológico. Entonces, en ese caso, un interno para descartar la shigelosis, y probablemente ahí sí tenga que tratarlo por vía parenteral, pero cada caso en particular tengo que analizar.
Obviamente la mala evolución del tratamiento, un paciente que intento con la solución hidratante oral se hidrató, pero al rato está deshidratado de nuevo, ese paciente lo ingreso y obviamente en nuestro país, imagínense lo que estoy diciendo, un paciente con riesgo social o con vulnerabilidad, lo cual no es ningún mérito, porque en Argentina el 60% de los pibes hoy comen con el culo, comen mal, están deshidratados, o sea, están desnutridos, o sea que probablemente el criterio de internación se haya aumentado como criterio la vulnerabilidad social porque un gran porcentaje de nuestros pibes viven muy mal. Pasame la otra. Bueno, tratamiento, fíjense. Reposición de líquidos electrolíticos, continuar con la dieta habitual, con la teta, y evitar la desnutrición aguda. Porque el círculo vicioso de diarrea-desnutrición hace que el paciente se vaya desnutriendo con cada una de las diarreas agudas. No hay que cometer ese error. No aumenta de peso, aumento de su deshidratación. Y muchos no le dan de comer porque creen que así mejoran la diarrea, de ninguna manera, ¿no? La mayoría de los fármacos existentes tienen efectos secundarios importantes o tienen actividad antisecretoria escasa o nula. No tiene ningún sentido utilizar medicación. La crema de bismuto no se usa porque no tiene efecto antisecretor. Les digo, me van a apropiar cuando se pesca una diarrea, pero bueno, digo, no hay que usarlo, ¿eh? La loperamida, que se usa tanto, los antieméticos, no deben usarse en pediatría porque son proiatropénicos. Hay que hidratar adecuadamente al paciente, darle la teta si está tomando teta y incorporándole calorías a medida que mejora de su deshidratación. Ese es todo el tratamiento de la diarrea. Por supuesto que los internados, de acuerdo a la causa de internación, requieren otro tipo de tratamiento. Pásame otro. Bueno, continuar con la lactancia materna, chicos. La teta, a ver, 3 cosas les digo. 3. Es un antibiótico vivo, la teta. Tiene complementos, tiene macrófagos, tiene leucocitos. Trabajos hechos por mi amigo Gustavo Sager, que es el dueño de la teta en Latinoamérica, el dueño de los bancos de leche. La IgA, producida por la leche materna, tapiza el tubo digestivo. Entonces, nosotros lo hemos comprobado. 7-1 menos infecciones respiratorias y digestivas en los que toman teta versus los que no toman teta. O sea, el flaco que va a guardería, que tiene alta chance de pescarse rotavirus y no toma teta, va a vivir el primer año de vida en el consultorio del pediatra, porque sin duda se va a pescar infecciones respiratorias en invierno, infecciones y diarreica también, porque el rotavirus es fundamentalmente invernal, o diarreas bacterianas en el verano, ¿sí? Terminamos acá. La próxima, porque es muy larga la charla y es importante. La próxima, repasamos lo que nos queda de las etiologías, que es un capítulo aparte, léanlo, está en el libro. Si lo leen mejor, porque ya están advertidos. Y les tiro alguna letra de la etiología. ¿Tienen dudas hasta acá? Pregunten. Una pregunta. Por ejemplo, en el caso de una deshidratación leve que la tratamos con las sales, ¿cada cuánto se llama para controlar? ¿La salecita a las 24, a las 48 horas? ¿Cuándo se le vuelve a citar para no perder el... No te escuché. En la próxima vamos a hablar de las sales. Yo empecé al revés para hablar de la fisiopatología. A ver. Bien. No, te contesto igual, te contesto la pregunta. O sea, ¿cómo se hidrata un paciente en la práctica real? No sé si con esto te voy a convencer para que hagas pediatría, Camila, pero no importa. O sea, vos tenés un paciente con una deshidratación, lo atendiste en el consultorio a las 10 de la noche, en tu consultorio o en el consultorio del CAPS, le diste las sales de rehidratación oral, de acuerdo a la norma, ya la vamos a ver en la próxima, pero lo más importante de ese paciente es controlar que tome y no tenga mayores deposiciones que lo que le estás dando y saber qué evolución tiene con el peso. ¿Qué te quiero decir? Probablemente si tenés un paciente con una deshidratación aguda, leve o moderada, y le das solución hidratante oral, lo vas a tener que controlar cada 3-4 horas. O sea, no es que le haces venir a las 24-48 horas porque es tarde. Con 5 deposiciones se te deshidrata y se te muere. O sea, por eso los pediatras envejecemos tanto. Digo,
el seguimiento de ese paciente es, diría, cada 3 o 4 horas. Y obviamente, se de la diarrea, tiene buena hidratación por vía oral, la mamá te dirá, hola, Camila, mira, sí, tomó todo y no tuvo deposiciones. Bien, lo noto más tranquilo, sin fiebre, los ojitos no están tan hundidos. Bueno, ahí te quedás tranquilo y dormís. Si a las 4 horas, a las 2 de la mañana te llaman y dicen, mira, Camila tuvo 5 deposiciones y vomitó la última. Bueno, ahí tenés que salir corriendo para ver si no tenés que internarlo. O sea, el tratamiento de un paciente pediátrico es hora a hora. O sea, no podés esperar y digamos, obviamente tendrás que tener una forma de comunicar. Todo el mundo tiene celular en este momento. Si aparecen esos elementos de riesgo, tenés que volver a verlo o decirle a la mamá que te lo lleve a tu casa o al consultorio donde estés. Gracias, genial. ¿Qué más? Bueno, lean y en la próxima terminamos con diarrea y les tiro letra de lo global. ¿Les parece? Lo dejamos así. Así voy enganchando los dos grupos que son distintos. Bueno, sugieran, no sé, los nuevos sugieran que si les aburrió, si les parece molesto, así, díganme, porque lo podemos ir modificando. Juan, a mí me quedó una duda. ¿Podrías repetir clínicamente las diferencias entre deshidratación hipernatrémica e hiponatrémica, que es lo más llamativo? ¿Cómo no? ¿Cómo es tu nombre? Ileana. Ileana. Ah, no, porque dice triptamín. Digo, ¿no? Sí, perdón, no me fijé con qué mail entré. No, está bien, está bien. Tengo que entrar con uno mío. No importa. Digo para nominalizarnos, porque Ileana. Yo también estoy repodrido de esa clase de 500 tipos que no sé quién está del otro lado. ¿Sí? Es mucho más bueno verse la cara y conocerse. Lo vas a ver en el libro, cuando lo vayas a leer, te lo repito. Digo, deshidratación, cosas puntuales de la hipernatremia. Todas las diarreas todas las deshidrataciones empiezan como hipernatrémicas. ¿Por qué? Porque se pierde más agua que electrolitos. O sea que una diarrea que tiene pocas horas de evolución, seguramente es hipernatrémica cuando empieza. Cuando mete la mano el médico, la madre o la abuela y empiezan a darle té anís estrellado, 7-Up, qué sé yo, lo que se te cruce que le dan, le empiezo a dar agua sola y el paciente sigue perdiendo, por lo tanto no le estoy reponiendo sodio, entonces se va diluyendo, pero para eso tienen que pasar horas. Por eso, en estos dos ejemplos, el primer pibe tenía 18 horas de evolución, el segundo tenía 3 días de evolución. El del tercer día de evolución tomó agua sola durante esos 3 días y siguió perdiendo electrolitos, por lo tanto seguramente es hiponatrémico. Eso desde el punto de vista de la clínica, ¿sí? Desde el punto de vista de la anamnesis, ¿no? Desde el punto de vista del examen físico, te digo, mirá, el hipernatrémico puede estar chocado, haber perdido un 10% de peso y no tiene grandes signos clínicos de deshidratación. O sea, no tiene noftalmos, no tiene fontanela hipotensa, no tiene hipotensión, no tiene signo del pliegue muy, muy, muy importante. Y tiene, sí, pliegue pastoso, como edematizado, y tiene, sí, y esto es lo más trascendente, lengua seca, porque la lengua es pura célula, y lo que tiene la hipernatrémica es que deshidrata la célula, y tiene compromiso sensorial, o sea, o está sensorialmente deprimido o tuvo una convulsión. ¿Por qué? Porque tiene deshidratar las neuronas. ¿Está claro? Los dos tienen fallo renal y acidosis metabólica, de acuerdo al tiempo de evolución y al grado de deshidratación. En cambio, el hiponatrémico, el que lleva 3-4 días de evolución, tiene fundamentalmente compromiso del intravascular, o sea, va a tener muy mala perfusión periférica, no le llega sangre distalmente, va a tener signos francos de deshidratación, o sea, fontanela hipotensa, va a tener un signo de pliegue muy llamativo, no va a tener tanto la lengua seca como el anterior, va a tener hipotensión arterial, va a estar taquicárdico por la ley de Starling y taquimneico y polimneico por la acidosis metabólica consecuente a su fallo renal, prerrenal por falta de flujo, digamos, por la deshidratación. Creo que fue claro la diferencia, ¿no? Uh-huh. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué más? Lean, para la próxima lean etiología. Lo tienen todo en el libro. Van a ver que se reproduce porque
copié y pegué de lo que escribí en el libro para la clase. Y hacemos un resumen general de gastroenteritis y deshidratación. Y hablamos un poco de la solución hidratante oral. Y les tiro vamos tirando letra de a poco de que se vayan ubicando en el escenario de la salud infantil, de los niños, niñas y adolescentes. Un gusto. Tengo hambre. Genial, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Tienen todo el libro? Gracias, nos vemos. Sí. ¿Quién me conecta? Sí, ya lo pasaron. No, escúchenme, la próxima es el 23, creo, a ver. 9, 16, 23, sí, el 23 lo hacemos a la misma hora, 13 horas. ¿Quién me va a conectar? ¿Victoria siempre? Sí, yo te conecto. El único problema que tengo es lo del power, pero bueno, siempre lo vamos solucionando. Dale. Así que no te preocupes. Otra consulta. ¿Las Listo. clases que están grabadas dónde se encuentran? ¿Están en el aula virtual? El video, sí, debería estar. Yo hace 1 año y medio que no voy a hablar, imagínate. Yo se las mandé todas y esta mujer, ¿cómo se llama la secretaria académica? ¿Patricia? Daniela. Patri. Daniela Pena. Me dijo que la habían puesto en el aula, pero no lo sé. Averíguanlo, tienen que estar. Bueno, Todas estas clases están todas grabadas. ok. Grabadas en forma monotemática. Esto es mucho más rico, porque la otra es todo plomo, todo letra, ¿viste? Digo, letra mía que se utiliza. Es mucho más interesante el ida y vuelta. Bueno, ok. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.